En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a reflexionar sobre el quinto tema de esta semana bíblica, quinto y último tema. Me toca reflexionar un poco sobre el tema de la enfermedad y el dolor y la muerte de los amigos queridos de Jesús. Este tema lo vamos a tomar de la Biblia del capítulo 11 de San Juan, del 1 al 44. Más bien que una exégesis o un estudio de Biblia, va a ser una reflexión espiritual sobre este tema de la palabra de Dios nuestro Señor, para que todos nosotros pongamos atención y saquemos algo para nuestra vida. No es propiamente un estudio de la Biblia, sino que es más bien una reflexión espiritual. Los invito a que al empezar este tema, primeramente hagamos una oración al Señor. Nos ponemos todos en la presencia de Dios y dice cada quien dentro de su corazón: en tu sabiduría, Señor, pongo mis planes y mi proyecto de vida. Pongo también en tus manos todas las personas que quiero, para que impregnes su corazón de tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque cada día me invitas a tu mesa. Gracias por la vida que cada día me regalas. Gracias por tus manos siempre extendidas y abiertas al amor, manos que sanan el corazón y el alma, que lo impregnan todo de ternura y misericordia. Gracias, Señor, también por el dolor y el sufrimiento. Ayúdame a saber unirlos a los tuyos, ya que tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, por tu perdón, porque me descubre cada día tu infinita misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, al empezar nuestro tema vamos a escuchar la palabra de Dios, que como les dije, que está tomada de San Juan, del capítulo 11, de los versículos del 1 al 44, y dice de la siguiente manera: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió con perfume los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, declaró: esta enfermedad no es de muerte, sino que para gloria de Dios. Por ella se manifestará la gloria de Dios. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí 2 días más. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Y le replicaron: maestro, hace poco los judíos querían matarte a pedradas, ¿otra vez quieres ir allá? Jesús les contestó: con 12 horas trabajadas se cuenta el día. No habrá tropiezo para quien camina de día y se guía por la luz de este mundo, pero tropezará el que camina por la noche, a ser hombre que no tiene luz adentro. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos habían entendido que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro murió, y yo me alegro por ustedes de no haber estado ahí. Ahora sí que van a creer, pero caminemos allá a donde él. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba como a 2,5 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido para consolar a Marta y a María
por la muerte de su hermano. Cuando María supo que Jesús venía de camino, salió a su encuentro, mientras María permaneció en su casa. Marta, pues, dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cualquier cosa que pidas a Dios, Dios sé que te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará el último día en la resurrección. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que tiene fe en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que habría de venir al mundo. Después, Marta fue a buscar a María. Le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo supo María, se levantó y se fue al encuentro de Jesús. Aún no había llegado al pueblo, sino que estaba en un lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con María consolándola en la casa, la vieron salir corriendo. Creyeron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. María llegó a donde estaba Jesús. Al verlo, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, se conmovió hasta el alma. Preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cuánto lo querían. Otros decían: si pudo abrir los ojos al ciego, también podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, conmovido de nuevo interiormente, se acercó al sepulcro, que era una cueva tapada con una piedra. Jesús ordenó: saquen la piedra. María, hermana del muerto, le dijo: Señor, tiene mal olor, pues hace 4 días que murió. Jesús respondió: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra. Jesús, levantando los ojos al cielo, exclamó: te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Yo sé que siempre me oyes, pero hablé por los que están aquí para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó muy fuerte: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies vendados, por lo que Jesús les dijo: desátenlo y denle y pónganlo a caminar. Palabra del Señor. Bien, hermanos, quiero desarrollar con ustedes unos puntitos que juzgo yo los más sobresalientes sobre este tema de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Sin duda alguna que esta familia había pasado por una crisis de enfermedad, una crisis de dolor y una crisis de muerte. Sin duda alguna que estaba el hogar lleno de tristeza. Y debemos reflexionar todos nosotros, hermanos, que las crisis deben hacernos a nosotros pensar y reflexionar qué nos quiere decir Dios a través de ellas. Porque muchas veces nosotros en las crisis nos desesperamos y hasta nos retiramos de Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de su palabra, a través de las emociones que da en nuestro corazón y a través también de los acontecimientos de la vida, ya sean positivos o ya sean negativos. Pues esta familia estaba pasando por ese momento difícil. Lázaro se enferma y recurren a Jesús.
como sabían que él podía hacer algo por él, recurren a Jesús, y como sabían que era su amigo, recurren a él. Y mandan los enviados para decir al Señor: Lázaro, el que tanto amas, está enfermo. Aquí, hermanos, en esta palabra de Dios, o en este punto, podemos reflexionar cómo Jesús tuvo sus amigos especiales, donde él, sin duda alguna, que con frecuencia iba con ellos a aquella casa a descansar, a aquella casa de Betania a tomar sus alimentos, a aquella casa de Betania a dialogar con sus amigos. Jesús nos enseña a todos nosotros a creer en la amistad, a tener amigos, y amigos verdaderos, porque como dice la Biblia, de 1001, hay que buscar también verdaderos amigos, donde podamos nosotros platicar a fondo nuestra vida, nuestras cosas, nuestras dificultades, y sobre todo buscar ese amigo incondicional que es Jesús. Cuando fueron y le dijeron a Jesús que estaba enfermo, Jesús contesta: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para gloria de Dios nuestro Señor. No sé qué pensarían los enviados, no sé qué sentimientos guarda en su corazón al recibir esta respuesta y a ver que Jesús no fue. No sé qué pensaría Marta y María cuando vieron que llegaron los enviados y pues dieron estas respuestas a María y a Marta. Y hoy con los amigos se fueron desconsolados, pensando que no les había caso. Pero Jesús tenía sus planes. Como tienen siempre sus planes, a veces diferentes de nuestros planes. Y después de estar 2 días Jesús con sus discípulos, les dice: vamos a Judea. Y en Judea andaban persiguiendo a Jesús. Y los apóstoles le dicen: Señor, ¿cómo vas a ir para allá? ¿Ves cómo te quieren matar? Él dice: no, vamos para allá. Y vamos con Lázaro porque ha dormido. Señor, el que se ha dormido va a despertar. Pero Jesús les hablaba precisamente de la muerte. Y después dice: no, Lázaro no está dormido, y les explica claro, dice: Lázaro ha muerto. Y como me da gusto que no hayan estado ustedes ahí. Hermanos, Dios tiene sus planes. Y Dios nunca llega tarde. A pesar de que nosotros muchas veces no entendamos los signos de Dios y veamos que Dios no nos escucha, o que Dios responde a nuestras necesidades, como a lo mejor pensaron los amigos que fueron a ver a Jesús, o a lo mejor a Marta y a María les llevó por ahí un mal pensamiento también. Sin embargo, Jesús sabía por qué lo hacía. Y Dios nunca llega tarde. Él tiene sus planes para darnos a nosotros el consuelo, la ayuda y su gracia. He platicado muchas veces, porque a mí me ha sorprendido, una anécdota de un cómico que se entregó a la droga y a los vicios y tocó fondo. Cuando ya no hay qué hacer, él pidió que lo internaran. Y lo internaron. Ni ese internado, pues lo ayudaron, como es normal.
psiquiatras, psicólogos, y Dios también lo ayudó. Y le hicieron una entrevista y le estaban preguntando, ¿cómo saliste tú de esa situación? Y él dijo, sin duda alguna, porque había doctores que me ayudaron, había psicólogos que me aconsejaron, había psiquiatras que me dieron medicina, pero yo pienso que sobre todo Dios fue el que me ayudó. Y ahí les dijo, porque miren hermanos, Dios nuestro Señor siempre nos concede lo que le pedimos. Y si Dios no nos concede de inmediato lo que le pedimos, nos lo deja para después y nos lo da después. Y si no nos lo da después, Dios nos lo cambia por otra cosa mejor. Por eso es importante que nosotros nunca dudemos del amor y la misericordia de Dios nuestro Señor. Y a mí me llamó mucho la atención esta anécdota y me hizo más creer y confiar en Dios. Porque fue un hombre que tocó fondo y que Dios lo sacó de esa situación. Bien, pues cuando llegó allí a la casa, o cuando iba para la casa, le salió Marta a su encuentro. Y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y él dice, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, Jesús es la resurrección y la vida. Él es el dueño de la vida y Él nos la da y nos la quita cuando Él quiere. Y Él también puede devolvernos a nosotros la vida, porque es el Hijo de Dios. Y arrancó de Marta también esta profesión de fe muy hermosa, que le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo que Pedro respondió aquella vez, que le dijo Cristo, y para ustedes, ¿quién soy yo? A los apóstoles. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Una respuesta llena de fe. No solamente de palabra, porque nosotros hablamos muchas veces de palabra, sino que lo dice desde dentro del corazón Marta. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Jesús camina, sigue caminando, y María va y le dice a Jesús, Marta, le dice a Jesús, le dice a María, ha venido Jesús. Ella corriendo va y también le dice a él, si hubieras estado aquí, no habría mi hermano muerto. Y al ver Jesús aquella escena de tristeza, de dolor, dice la palabra de Dios, se conmueve hasta lo profundo del corazón. Y él también llora por la muerte de su amigo Lázaro, aunque sabe lo que va a hacer. Hermanos, qué importante es que nosotros sepamos unirnos a las angustias, a los dolores, a las tristezas de nuestros amigos. A veces a mí me da cierto, digamos así como sentimiento, que cuando alguien muere, simplemente a los familiares vamos y decimos, te acompaño en tu dolor, pero eso son puras palabras, realmente no nos acompañamos. Y cuando vamos a veces a un velorio para orar por la muerte de aquel ser querido, desgraciadamente no la pasamos platicando o tomando. Y en vez de oraciones, a veces se convierten, sobre todo, pues en los pueblos, porque me ha tocado vivirlos, en un momento de gozo,
de alegría, de contar anécdotas, de reírnos, de comentar las cosas. Jesús sufre y Jesús llora por la muerte de Lázaro, porque es su amigo, porque lo quiere, porque lo estima. Seamos nosotros comprensivos, seamos cariñosos, seamos amables con aquellas personas que sufren y sepamos compartir con ellos su dolor, su tristeza y su angustia, y saber unirlos al amor de Cristo nuestro Señor. Después Jesús se va hacia el sepulcro y les dice: quiten la piedra. Una de ellas le dice: sí, Señor, ya huele. Y Jesús dice: verás la gloria de Dios. Pero antes de hablar Jesús al muerto, hace una oración a su Padre Dios. Y dice: te doy gracias, Señor, porque me escuchas. Qué importante es que nosotros sepamos siempre acudir a Dios en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras actividades. Y sobre todo vamos a recurrir a Dios cuando tengamos algo importante que hacer. No tanto para pedir, que también debemos de pedir, pero sobre todo para dar gracias a Dios nuestro Señor. Como dijo Jesús, yo sé que siempre escuchas. Dios siempre nos escucha, y más a su Hijo querido. Lo escuchaba siempre a Jesús. Y él con frecuencia le hablaba a su Padre Dios de sus problemas, de sus angustias, de sus experiencias. Con frecuencia se iba a lugares solitarios a hablar con su Padre Celestial. Y aquí va a ser algo muy importante. Aquí va a devolver la vida a un amigo, a un muerto. Y Jesús, con esa voz potente de un Dios, dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale del sepulcro con las manos vendadas. Le dice: desátenlo y pónganlo a caminar y denle de comer. Hermanos, Dios, Cristo Jesús, es el Hijo de Dios. Y Él tiene esa capacidad y tiene esa fuerza creadora de poder hablar a la naturaleza y obedecerle. Puede cambiar las leyes de la naturaleza, puede detener las leyes y puede hacer, como lo vimos, porque es el Hijo de Dios, y de resucitar, puede dar la vida al que ha muerto, como lo hizo en otras ocasiones. Con esa voz potente, con esa voz de Dios, Jesús manda a Lázaro que salga, y Lázaro sale con vida de aquel sepulcro. Dice la palabra de Dios que después muchos creyeron en él. Cuando este milagro, antes habían hablado, que gritaron y decían: si este que curó a un ciego, si este que hizo tantos milagros, no podía haber hecho que él no muriera. Pero no sabían los designios de Dios nuestro Señor. Y con este milagro creyeron en él, y los apóstoles les aumentó la fe, dice la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, Jesús les dijo claramente a sus discípulos: cómo me alegro de no haber estado cuando me hablaron en ese momento ahí. Porque si Jesús se hubiera venido a hacer ese milagro, había sido un milagro como tantos, como todos los que hizo. Pero esta vez tuvo su historia, tuvo su camino este milagro, en el que Jesús
todo preparó. Primeramente para darles la alegría a aquella familia que tanto ama. Después, para hacer que muchos creyeran en Él, porque los milagros que hizo Jesús en su vida, su primer fin no era solamente consolar al que sufría, o dar la vista al ciego, o curar al paralítico y quitarle su enfermedad. No era ese el fin último. El fin último de Cristo es que nosotros creyéramos en Él, porque los milagros son señales para creer en Dios nuestro Señor. Y el señal hizo creer a muchos en Jesús. Y Jesús nos demostró de esta manera que realmente Él es el Hijo de Dios vivo, que es Dios con su Padre y que es la resurrección y la vida. Finalmente, hermanos, la muerte de Lázaro es un signo de nuestra resurrección espiritual. Nosotros también, con el pecado, acabamos con nuestra vida de gracia y de amor de Dios nuestro Señor. Pero Dios también a nosotros nos resucita con su amor, con su misericordia, con su perdón. Y tenemos que recurrir a Dios siempre que estemos heridos, golpeados, lacerados por el pecado. Recurramos a Dios y pidámosle, aunque hayamos muerto a la gracia por el pecado grave, mortal, pidamos a Dios que nos dé la vida, esa vida espiritual y sobre todo esa vida eterna, esa vida que no se acaba. Porque desde el momento que nosotros estamos viviendo la vida de la gracia, estamos viviendo nuestra salvación. Pues hermanos, que estas sencillas palabras y esta sencilla reflexión nos ayude a todos nosotros a vivir cada día mejor nuestra fe. Y yo quiero dejarles dos preguntas para que ustedes las contesten allí en casita donde me están escuchando. Y que con las respuestas hagan ustedes una oración a Dios nuestro Señor. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo has recibido el dolor y el sufrimiento en tu vida cuando lo has tenido o de tus seres queridos? ¿Cómo has recibido el sufrimiento en tu vida cuando los has tenido o de tus seres queridos? Respondan esa pregunta. Y la segunda, ¿la enfermedad y el dolor nos han unido más a Jesús o nos han apartado de Él? También responde esa pregunta. Esa es la tarea de esta pequeña charla. Y con las respuestas le vas a hacer una oración a Dios y se la vas a dirigir desde el interior de tu corazón. Para terminar, quiero nuevamente darle gracias a Dios con la oración que empezamos todos. Así que pongámonos en la presencia de Dios y digámosle todos: en tu sabiduría, Señor, pongo mis planes y mi proyecto de vida. Pongo también en tus manos todas las personas que quiero para que impregne su corazón de su inmenso amor. Gracias, Señor, porque cada día me invitas a tu mesa. Gracias por la vida que cada día me regalas. Gracias por las manos siempre extendidas y abiertas al amor. Manos que sanan el corazón y el alma y que lo impregnan de ternura y de misericordia. Gracias, Señor, también por el dolor y el sufrimiento. Ayúdame a saber unirlos a los tuyos, ya que tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, por tu perdón que me sube cada día, tu infinita misericordia.
Gracias, Señor, por cuando muero o me enfermo, a tu gracia, tú estás siempre ahí conmigo, dándome la salud o dándome la vida, como se le diste a Lázaro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios.